hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, de la presencia de Dios. Ahora, antes de orar, quiero que le digas al que está a tu lado: no puedes huir de Dios. No puedes huir de Dios. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos da, por esta oportunidad que usted tiene, Señor, para que escuchemos su palabra, para que seamos bendecidos, para que en este día, Señor, su palabra haga ese cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, el cambio que necesitamos cada uno de nosotros. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, oro que toda la congregación sea bendecida, Señor, y que cada uno, Padre, pueda reflexionar conforme a su palabra para bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Toma su lugar, por favor. Alabado sea Cristo Jesús, que nos regala un año, un tiempo más. Dice la escritura, mis hermanos y amigos, que estaba este hombre llamado Jonás. Jonás, hijo de Amitai. Jonás era una paloma mensajera, significado Amitai, paloma. ¿Sabe una cosa? No podemos escapar de Dios, no podemos huir de Dios. Jonás era un hombre que llevaba los mensajes del Señor a donde el Señor le mandaba. Sin duda alguna, este no era el primer mensaje o la primera palabra que Dios le daba a Jonás para que fuera a comunicarle a alguien que Dios tenía un plan para su vida. Como seguramente usted ha recibido ya de parte del Señor advertencias, ha recibido bendiciones de parte del Señor para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada. Y tal vez, muchas veces usted ha cerrado su oído. ¿Alguna vez usted cerró su oído a la palabra de Dios? Cerramos nuestro oído. Yo también me cuento, levanto mis dos manos también, porque muchas veces fui llamado, fui invitado, pero cerré mis oídos y yo no quería acercarme a las cosas de Dios. Pero Jonás está siendo llamado a llevar una palabra de bendición, de arrepentimiento al pueblo de Nínive. Pero Jonás se niega a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué Jonás se niega en este tiempo? Usted sabe la historia de Jonás. Usted sabe que Jonás era un profeta muy conocido de parte de Dios. Y usted sabrá también que el pueblo de Nínive, y si no lo sabe, el pueblo de Nínive era uno de los fieros enemigos de Israel. Nínive era una ciudad asiria, era una ciudad que destruían a los profetas, al pueblo de Dios, los mataban, a los profetas les arrancaban el pellejo, los despellejaban, los quemaban, los mataban, no los querían. Entonces, este hombre Jonás tenía un problema en su corazón. Tenía resentimiento, tenía odio, tenía coraje contra el pueblo ninivita, por lo que hacían con su gente, con su pueblo. Jonás era un hombre de Dios, era un mensajero de Dios, pero no había aprendido a amar a su prójimo. Y Dios nos pide hoy en día, el Señor Jesucristo nos pide hoy en día, la palabra de Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jonás no sabía amar a su prójimo. Jonás sabía amar a la gente que estaba con él, a su pueblo, a su familia, pero él no estaba dispuesto a amar, a llevar la palabra de Dios a otros. O sea, no le importaba la salvación de otros, no le importaba si perecían los demás. Mas a Dios, mis hermanos y amigos, a Dios le importamos todos. A Dios le importa la gente que está contigo, que te ama, que este fin de año te invitó a la fiesta y estuviste ahí y comiste pavito y lo que hayas comido. Ahí a esa gente Dios ama. Pero también ama a Dios a aquellos que no te pueden ver, aquellos a los que no les caes bien, aquellos a los que te tienen envidia, aquellos a los que te desean mal. Dios también los ama. Dios ama a todos.
El problema de Jonás era que Jonás solamente amaba a los que lo trataban bien. Jonás solamente amaba a aquellos que estaban a su alrededor y se portaban bien con él. Pero Dios exige de ti y de mí que no solamente amemos a los que se portan bien con nosotros, sino también a los que se portan mal con nosotros. Dios pide que los perdonemos. Entonces Jonás está aquí en un dilema bien grande para él, porque Dios le dice: Jonás, necesito que vayas a Nínive. Tengo un mensaje para Nínive. Y Nínive estaba a una distancia considerable, pero Jonás pensó en su mente, en su corazón, se formuló un plan. Jonás pensó huir de Dios, pensó apartar de Dios. Y bueno, si me aparto de Dios, si me aparto del Señor, ya no me va a decir nada, ya no me va a obligar. Pero ¿sabe una cosa? Una vez que conocemos al Señor, pide que caminemos todos los días con Él. Todos los días. Jonás se sube a una nave, dice Jonás: me voy a Tarsis, paga su boleto aquí en el versículo 3 y emprende su viaje hacia Tarsis. Pero Jonás no contaba con una situación que se presentaría en el mar, y así se la voy a parafrasear. Había un problema grande en el mar. Se levantó una tempestad tan fuerte, tan grande, que Jonás, o que el barco de Jonás y la gente que con él iba, no permitía que avanzara. Era tan grande el problema que casi se hundía el barco. Las olas cubrían el barco, todo el mundo está clamando, los marineros, todos los marineros, ellos creían en sus propios dioses y nadie les respondía. Parecía que todo se acababa, parecía que ya no había solución, como tal vez en su vida haya usted enfrentado alguna situación y parece que ya no hay solución. Parece que la tempestad es tan grande que se va a hundir el barco y que ya no hay remedio, que ya no hay salida. Pero ¿sabe una cosa? Siempre el Señor tiene una salida para ti. Nos dice en el libro de Corintios, en el Nuevo Testamento, nos dice la Escritura que Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar, que juntamente con la prueba que pases en tu vida te va a dar una salida. Amén. Así que no se le cierre el mundo, no se le acabe el mundo cuando piense que se está acabando, con una prueba tan fuerte, una situación tan fuerte, como que ya no hay solución. Siempre hay una solución de parte del Señor. Pero como decía ahorita la pastora Arminia, cuando iniciamos es como cuando abrimos, llegan los regalos en la Navidad o en el fin de año, ya todo el mundo abriendo sus regalos. Pero puedes recibir un regalo y si no lo abres, pues jamás vas a saber qué es, jamás lo vas a aprovechar. A lo mejor era una pulsera de oro, a lo mejor era una bufanda o algunos guantes para el frío, ahora que entramos en invierno. Y pueden estar las temperaturas congelantes y tú tienes tus guantes ahí nuevecitos en su cajita envueltos, pero no sabes qué es el regalo. No sabes que tienes la protección para cubrirte cuando andas trabajando en el invierno afuera en la calle. Y ahí está el regalo listo para que tú lo pongas. Bueno, es igual, las promesas de Dios están aquí, pero hay que leerlas, hay que tomarlas, hay que aprovecharlas en nuestras vidas. Amén. Enfrentamos situaciones difíciles, sí, y dice la palabra de Dios en todo tiempo, pero cuando empezamos un problema fuerte y pasamos por una situación fuerte, llámese como se llámese, llámese enfermedad, llámese problema financiero, llámese una situación familiar con los hijos, una situación familiar en la pareja, llámese como se llame, usted tiene una promesa que dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, es muy conocida esa promesa. Pero dice: clama a mí. Pero ¿quién tiene que clamar? Es que ore mi esposo, mi esposa, que ore el pastor, que oren los hijos, que oren los líderes. No, dice el Señor: tú. Dile que está a tu lado: yo tengo que orar y clamar a Dios. Amén. El principal interesado para clamar a Dios, ¿quién es? Yo. Si yo soy el enfermo, en caso de que sea una enfermedad, ¿quién tiene que clamar? Pues yo tengo
Tengo que clamar, Señor, sáname, Padre, mira el dolor que siento, porque nadie siente, hay un dicho que tenemos aquí en México, nadie sabe lo que carga, lo que lleva el morral, nada más el que lo carga. Amén. Nadie sabe. Nada más usted sabe cómo andan sus pensamientos, cómo andan sus sentimientos, cómo anda su cuerpo, si trae dolor, si en la mañana se puede levantar, si no se puede levantar, si le duelen los huesos, si no le duelen. Nadie sabe, nada más usted. Amén. Entonces yo tengo que clamar, tengo que buscar al Señor. No puedo huir de Dios. Jamás el ser humano podrá huir de Dios. Lo intentó Adán en el Génesis, ahí en el principio. Adán intentó huir de Dios cuando se comió el fruto prohibido. No sabemos si fue una manzana. Muchos dicen es que Adán se comió la manzana. No sabemos si fue una manzana, si fue una pera, si fue una sandía, si fue un melón. No sabemos qué es, nomás sabemos que era una fruta que estaba en el árbol, que la cortó, se la comió y luego intentó huir de Dios y fue y se escondió atrás de unos arbustos. Y cuando Dios pasaba por ahí le decía el Señor, ¿dónde estás, Adán? Como tal vez en este año 2020 el Señor te va a estar preguntando a ti, ¿dónde estás? Adán nos representa a todos. ¿Dónde estás, Adán? Espiritualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde andas? ¿Por qué no te acercas a mí, a mi palabra? Amén. Porque la palabra de Dios, siempre que la leemos, trae bendición para tu vida. ¿Usted necesita una respuesta de Dios? Aquí está. En la Escritura encontramos las respuestas del Señor, porque tenemos un Dios que es amoroso. Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que sí es amor, pero también es fuego consumidor. Como le voy a preguntar, ¿cuántos papás y mamás están aquí? ¿Tienen hijos? Ok. Todo padre ama mucho a sus hijos, ¿cierto? Bastante amamos a nuestros hijos. Y muchas veces somos, decía, no me acuerdo, pasalones. A veces somos pasalones, ¿verdad? O sea, dejamos que los niños hagan y deshagan. Somos misericordiosos, tenemos amor y esperamos. A veces les pasamos 1, 2, 3. Pero hay papás que les pasan hasta 1000. Pero llega un momento en que ya el papá o la mamá ya se cansan y ándale. De la misma manera Dios con nosotros nos ama, nos deja. A veces no queremos regresar y andamos haciendo esto y andamos haciendo lo otro hasta que el pau de parte del Señor. Jonás andaba corriendo de Dios, andaba huyendo de Dios, no quería entregar el mensaje que Dios le había dado, porque era un mensaje de salvación, era un mensaje de perdón. Porque mis hermanos, Dios tiene en su amor, en su grande misericordia, tiene perdón para todos. Por eso el libro de San Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos, para todo el mundo lo dio. Jonás capítulo 3, por favor, versículo 1. Ya Jonás está entre el mar, ya aquí ya lo tiraron los marineros al mar, lo lanzaron al mar porque Jonás era la causa, era el problema él. El problema era que el barco se hundía porque Jonás andaba de desobediente. ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros andamos huyendo de Dios o queremos huir de Dios o no queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, afectamos a la gente que nos rodea. Afectamos a la gente que está a nuestro alrededor de una u otra manera. En este caso Jonás estaba afectando a los demás marineros, a la gente del barco. Hasta tiraron parte de la mercancía que llevaban para poder salvar sus vidas, pero no había solución. Porque una vez que el Señor te ha escogido, te ha seleccionado, no te puedes huir de Él, no puedes escapar de Él. Aquí ya lo tiraron, ya Jonás fue tragado por un monstruo marino, por un gran pez. Se cree que fue una ballena, no sabemos.
Pero ya Jonás fue tragado por aquel gran pez. Ya Jonás se arrepintió. Que eso es lo que Dios busca de mí. Eso es lo que Dios busca de ti también. Arrepentimiento. Entonces Jonás se arrepiente, ya en el capítulo 2 clama a Dios, ya lo busca y por ejemplo en el versículo 2:8 dice: los que siguieron vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Ahora le pregunto, ¿usted le ha prometido algo a Dios? ¿Y lo ha cumplido? Es mejor que lo cumplamos. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero ¿cuándo Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás? ¿Cuándo? Después de que Jonás se hubo arrepentido. ¿Cuándo papá y mamá le dan bendición a su hijo o a su hija o a sus hijos? Después que ya se alinearon, después de que ya se portan bien. Entonces Jonás está en esta posición ahora. Tiene la oportunidad de arreglar lo que no quiso hacer al inicio. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué iba a ser destruida? Por la maldad que había en el pueblo de Nínive. Había una maldad tremenda, era robo, era muerte, era destrucción, era perversidad. Pero Dios había emitido un mensaje para darles una oportunidad. Como siempre el Señor te da a ti y a mí oportunidades para que cambiemos nuestro rumbo, para que volvamos a reenfocarnos, para que nos arrepintamos del mal camino que hayamos tomado. Porque sin duda alguna, unos y otros de una u otra manera nos hemos apartado, nos hemos distanciado del camino del Señor. Igualmente el Señor nos da oportunidades, nos ayuda, nos libera de que caigamos en las garras del maligno. Pero yo tengo que poner de mi parte. Pero yo tengo que también esforzarme para caminar con Dios. Tengo que esforzarme para caminar cada día con Él. Y tengo que afianzarme, agarrarme de su palabra. Tengo que agarrarme de su palabra. Tengo que estar en oración. Tengo que buscarlo. Porque mis hermanos y mis amigos, todos los días estamos en peligro. Usted todos los días está en peligro. La vida de ustedes, mi vida, todos los días está en peligro. ¿Por qué, mis hermanos? El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, dice la escritura que viene para robar, viene para matar, viene para destruir y no viene a jugar contigo. ¿Sabe que mucha gente juega a la iglesia? Mucha gente juega a la iglesia, pero Satanás no juega. El enemigo sí viene a matar, si viene a destruir, y si toma la oportunidad la va a aprovechar para hacernos daño. Por eso tenemos que cubrirnos con la palabra de Dios, con la oración. Por eso tenemos que clamar al Señor y permitir que Él sea nuestro escudo. Como dijo David en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, yo no me voy a atemorizar. Aunque ande un ejército acampando contra mí, dijo David, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú eres el que me defiendes, tú eres el que me ayudas. Pero si no te conoce el Señor, ¿cómo te va a ayudar? ¿Cómo te va a ayudar? Si alguien viene a medianoche y le toca la puerta a su casa, o tal vez ya le pasó a alguien, y le toca la puerta y le dice: ayúdame, me vienen siguiendo, mi vida está en peligro.
ábreme la puerta. Viene un grupo de gente contra mí, pero si no lo conoces, ¿le vas a abrir la puerta? No. Ayúdame, mi vida está en peligro. Pero si es alguien que conoces, si es un familiar o si es algún conocido tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ayudar? Pero si el Señor no te conoce, ¿cómo te va a ayudar? Si el Señor no me conoce, ¿cómo me va a ayudar? Capítulo 3, versículo 5. Después de que Jonás viene predicando la palabra, viene diciéndoles que va a ser destruida Nínive. En el versículo 5 dice la escritura: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dile al que está a su lado: tienes que creer a Dios. Tienes que creer a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El pueblo de Nínive creyó el mensaje y se arrepintieron y le pidieron a Dios. Jonás dejó de huir del Señor y cumplió su propósito, cumplió la voluntad de Dios para su vida. 2, la gente que recibió el mensaje lo recibió gozoso, porque procedieron al arrepentimiento, porque se pusieron en ayuno, se vistieron de cilicio. Era una manera de tristeza, de luto en sus vidas, y clamaron a Dios por el perdón. Cambiaron el camino que llevaban, cambiaron el estilo y el modo de vida que llevaban. Como cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo, y si no hemos cambiado, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Tu estilo, mi manera de vivir, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Algunos de los que estamos aquí tal vez éramos muy mal hablados, hombres y mujeres, porque así fue. Y otros tal vez bien alegres con la botella. A lo mejor nos gustaba mucho la botella. O a otros tal vez el cigarro, a otros tal vez la droga, les gustaba mucho. No todo lo mismo. Pero tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, porque alguien nos apuntó y nos dijo: no, porque la palabra de Dios, el Señor en nuestro corazón empezó a cambiarnos, empezó a transformarnos. Dejamos de huir de Dios. ¿Sabe que en el principio, cuando yo vine a la iglesia por primera vez, en el primer tiempo, yo no quería venir muy bien con mi esposa, porque yo no quería que nadie me dijera que dejara el baile, porque me gustaba mucho el baile, el fin de semana. Eso me gustaba mucho, zapatear. Ahora, como dice mi esposa, digo: ay, qué ridículo nos hemos de haber visto. Me gustaba mucho el zapateo, y también pues ahí una que otra bebida. Pero el Señor puso en nuestro corazón y empezó a cambiar eso. Ya tengo 23 años que no pruebo ni una sola bebida, ni un solo cigarro. Y a lo mejor unos 22 años sin decir malas palabras, porque era muy mal hablado también, muy mal hablado. Como muchos de aquí, si les pregunto, van a levantar la mano. Porque ese era el estilo de vida, porque así los compañeros, los amigos donde trabajábamos, así nos hablábamos. A veces con los compañeros donde yo trabajaba, cuando llegaba la Navidad o el fin de año, el mejor deseo, le decíamos cuando nos dábamos el abrazo de fin de año: ojalá y te mueras. Esos eran los deseos, bien feos, o sea, y con malas palabras. No crea que con buenas palabras, con unas palabrotas. Pero ¿qué pasa? Venimos a Cristo, dejamos de huir de Dios y empieza a cambiar nuestra mente, nuestro lenguaje, nuestro corazón. Dejamos los malos hábitos y empezamos a caminar con el Señor.
Y luego me di cuenta cuando vine a la iglesia que nadie me dijo que no tomara, que no fumara, que no fuera a los bailes. Nadie me dijo nada. Pero al tiempo, al escuchar la palabra de Dios, el Señor empezó a quitar eso de mi corazón. Ya no. Me gustaban mucho los corridos. El corrido, voy a salir de la iglesia. No, se fue yendo todo eso. Ahora nomás me gustan los corridos cristianos. Sí hay corridos cristianos. Pero dejé de huir del Señor, como usted tiene que dejar de huir del Señor, de los cambios que Él necesita para su vida. Y sabe que cada cambio que Dios hace en usted y en mí es para bien, nunca es para mal. No más que nosotros nos ponemos una coraza y no queremos cambiar porque pensamos que es para nuestro mal, pero al contrario, el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros. Libro de San Juan, capítulo 8, por favor. San Juan, capítulo 8, versículo 1. San Juan 8:1, vamos a dar lectura a la escritura. No traigo mis lentes, por eso estoy leyendo medio. 8:1 dice la escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volviendo al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Léalo conmigo en voz fuerte lo que el Señor les dijo. A las 3, 1, 2 y 3. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Si hubiéramos estado usted y yo ahí, hubiéramos tenido unos peñascotes ya listos para apedrear a aquella mujer. Oiga, si hoy que se oye algo así, porque Dios no ve como nosotros vemos. Dios no juzga como nosotros juzgamos. Dios no actúa como nosotros actuamos o accionamos. El Señor ama a todo el mundo y es misericordioso y es perdonador. Pero ¿sabe de lo que se ha encargado el enemigo Satanás? Se ha encargado de hacernos creer a los seres humanos que una vez que nos equivocamos, que una vez que fallamos en algo en nuestra vida, ya Dios no nos ama, ya Dios no nos va a recibir. A veces con cosas tan simples como, por ejemplo, decir: híjole, es que me fui con mis amigos el fin de semana y me tomé unas. No, yo ya no voy a volver a ir a la iglesia porque Dios a mí ya no me va a recibir. Tenemos un Dios perdonador de oportunidades. Ahora no le digo que vaya y lo haga, no lo haga, no caiga en esa tentación. Es mal para su vida. Tengo muchos amigos que en su tiempo fueron bien tomadores y la mayoría se murieron, se les coció el hígado, su cuerpo por dentro, y ya se fueron. Eso le hace daño. Pero tenemos un Dios perdonador. Lo que pasa es que el enemigo trata de poner en nuestra mente que si te equivocas, que si fallas, que Dios ya no te ama, que Dios ya no te va a recibir, que ya te va a quitar tu salvación, que el Señor ya se olvidó de ti. Y eso es una mentira. Porque ¿cuántos papás están aquí que sus hijos les han fallado en algo? De una manera u otra. Y como hijos hemos fallado. ¿Sí o no? Como hijos fallamos a nuestros padres muchas veces, pero porque nuestros hijos nos han fallado, ya no son nuestros hijos. Ya los corremos y ya les decimos: ya te moriste, para mí ya tú no eres mi hijo. ¿Cuántos papás les han dicho eso a sus hijos?
Nadie. Como quiera los quieren. A los hijos, a las hijas, como quiera los aman, los perdonan. Claro que sí, porque son hijos. De igual manera Dios no nos echa fuera por una falla que tuvimos, por un error que tuvimos. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos carne y nos está transformando. Pero yo tengo que permitir esa transformación en mi vida. Y es una transformación diaria, es un cambio que viene poco por poco, pero una vez que llega, se queda y empieza mi verdadero caminar con el Señor. Aquí tenemos una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todos los vecinos, la gente de la comunidad la querían apedrear al instante. Ellos decían, en la ley Moisés nos dice, hay que apedrear a estas mujeres, ya. Pero ahí estaba el maestro, ahí estaba Jesús. Fácil, se levantó, dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién la tiró? Nadie. ¿Por qué? Dígale que está a su lado, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Hay quien justifica o juzga el pecado, uno es más grande que otro, ¿no? Para Dios, una mentira como un asesinato es pecado. Es igual, es pecado. Dice el Señor, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, estás libre, no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vete y no peques más. O sea, no huyas de Dios, al contrario, acércate a Dios, te perdona, te ayuda a cambiar tu vida, tu estilo de vida, te ayuda a cambiar tu corazón. ¿Cuántos necesitan que su corazón sea cambiado? Yo necesito, porque todos los días este corazoncito tiene que ser cambiado, porque la Escritura dice que es engañoso y perverso. Mi corazón, estoy hablando de mí, no de ustedes. Ustedes los veo muy santos, pero yo sí. Mi corazón tiene que ser cambiado cada día. Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. El Padre envió al Hijo para redimirnos del castigo, del pago eterno. Hay un pago eterno. El pecado tiene que ser castigado. Para eso vino Cristo Jesús, para ser castigado por ti y por mí. ¿No le parece bien esto? ¡Qué bendición! Porque mis hermanos, usted y yo jamás hubiésemos podido pagar. Pero el Señor vino a pagar el precio de tu pecado, del de ustedes y el mío también. Y lo hizo para que usted y yo tuviéramos perdón gratuito, por siempre. Redención, para que un día podamos llegar al reino de Dios. Un día, ¿cuándo será ese día? No sé qué día va a ser, no sé. Es más, ni quiero saber. No quiero saber. Si usted ve algunos relatos en la Biblia, algunos de los hombres de Dios, de los profetas de Dios, de los siervos de Dios, el Señor les reveló el tiempo de su muerte. El Señor les reveló. Pablo, por ejemplo, a Pablo le dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que su tiempo se había cortado. Yo no quiero saber cuándo va a ser. Y usted tampoco. Tal vez si nosotros sabemos que va a ser en una semana, le vamos a andar bien preocupados. A lo mejor nos vamos a morir solos antes de que llegue el momento de la preocupación. ¿Me entiende? Sí, cuando el médico te dice, oye, ¿estás enfermo?
tienes cáncer, tienes esto, ¿cómo te pones? Mejor no saber, pero va a llegar un día cuando o vas al cielo, dos, vas al castigo eterno, porque solamente hay dos lugares, no hay intermedios. De acuerdo a la Biblia, solamente hay dos lugares: o vas al cielo o no vas al cielo. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando el Señor decida llamarte a cuentas. Mientras tanto, tienes la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Mientras tanto, como esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, que era una condena a muerte, pero el Señor tiene el perdón para tu vida. Hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, todos tenemos la misma oportunidad de perdón, pero cada uno tiene que recibirlo. Cada uno tiene que aceptarlo y recibir a Cristo en su corazón para poder tener ese perdón de pecados. Y es una decisión personal. Nadie la va a hacer por ti. Ni porque tu papá es cristiano, tu mamá va a la iglesia, nadie. Tú solito un día vas a comparecer delante del Señor. Solito, ahí no va a haber nadie. Solito vas a estar ahí delante del Señor y el Señor te va a poner, como en esa pantalla, va a poner tu vida. Esto eres tú en realidad. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, viene tu perdón. Amén. Pero es una decisión personal. ¿Qué le parece? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración en este día. El Señor perdonó a toda una ciudad. Jonás fue a esta ciudad llamada Nínive y ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron que venía un juicio contra ellos, pero que también ellos supieron que el Dios de Israel era un Dios misericordioso, era un Dios perdonador. Ese mismo Dios que servimos hoy usted y yo, al Dios de Israel, Jesucristo, es un Dios perdonador, pero tienes que creerle. Toda la ciudad de Nínive le creyó. Proclamaron ayuno, se arrepintieron de su mal camino, de todo lo malo que hacían, se arrepintieron y finalmente al llegar el día 40 no pasó nada. Dios los perdonó a todos. Era una ciudad, era una gran multitud, alrededor de 120,000 personas, son muchas, fueron perdonadas. A esta mujer el Señor la perdonó también. A ti también te perdona el Señor hoy en este día. Y podemos citar un montón de escrituras donde muchos hombres y mujeres fueron perdonados por Dios, porque es un Dios de amor, de perdón. Pero también, si somos tercos, es un Dios de fuego consumidor. Porque a veces somos tan tercos, mis hermanos, somos necios. Lo digo por mí, porque yo fui muy necio para venir a Cristo. Batallé bastante. Yo no quería, hasta que me pasó lo que me pasó. Ya mero me moría. Pero el Señor es misericordioso y nos da oportunidades. Amén. ¿Qué le parece? Incline su rostro. Si alguien está aquí y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no te has arrepentido de tus pecados, quiero pedirte que lo hagas en este momento. Arrepiéntete de tus pecados, recibe a mi Señor Jesús en tu corazón y permite que Él cambie tu vida. Haz esta oración conmigo en voz alta. Dile: Señor Jesús, hoy toda la iglesia, vamos a hacerlo en apoyo a los que están aquí, si vienen por primera o segunda vez. Hágalo conmigo, toda la iglesia. Señor Jesús, hoy comprendo que soy un pecador. Entiendo que he hecho cosas malas. Señor, perdóname, sálvame. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme y por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ese es el regalo más grande que el ser humano puede hacer, que puede recibir, más bien, el regalo más grande que como seres humanos podemos